Ok, chicos, seguimos con el siguiente modo de extinguir la obligación, y que de esto no me voy a detener a hablar mucho. ¿Por qué? Porque la tarea que van a hacer es precisamente sobre este tema, sobre la imposibilidad del pago, para que ya sepan, ¿verdad? De todas formas, pues en la plataforma ahí está detallado lo que van a hacer, pero básicamente sobre este tema, por eso no me voy a detener. O sea que la imposibilidad de pagos. A lo imposible nadie está obligado, obviamente, ¿verdad? Ese es un aforismo jurídico. A lo imposible nadie está obligado. Dicha imposibilidad sirve de fundamento de la extinción de la obligación. La imposibilidad que nos referimos en este modo de extinguir las obligaciones es a la sobrevenida. Es decir, no es de que desde que nació la obligación ya se sabía que era imposible el pagar. No, a esa imposibilidad no nos referimos. Nos referimos a la imposibilidad que sucede después de que ya se efectuó la obligación. Tal cosa se deduce en el artículo 2164 de nuestro Código Civil, cuando expresa que la obligación se extingue si viene a ser física o legalmente imposible. Supone la formación válida del contrato, es decir, que al momento que se hizo el contrato, pues la posibilidad de pago existía, cuya prestación fue originalmente posible, es lo que les estoy explicando, pero que se tornó posteriormente imposible, ya sea física o legalmente. Fíjense bien, imposibilidad de pago básicamente es esa. No estamos hablando que desde que empezamos con obligación ya se sabía de que era imposible pagar. Creo que no tiene ningún objetivo de hacer una obligación cuando se sabe de que es imposible pagar, ¿verdad? Entonces aquí les muestro unos ejemplos. Juan está obligado a entregar el toro el consentido y este muere a causa de un rayo. O sea, cuando se hizo la obligación, el toro el consentido estaba vivo. Fue posterior a la obligación que le cayó un rayo y murió. Juan, conocido pintor, está obligado a pintar un cuadro y a causa de un accidente pierde las manos. O sea, cuando hizo el contrato por el cuadro, él tenía sus manos. El accidente ocurrió después, las perdió, hay imposibilidad de pago. Pedro está obligado a no levantar un muro en su predio y es expropiado por el Estado. Ellos no sabían de que posteriormente el Estado iba a expropiarse, ¿verdad?, de la propiedad, por ende, fue posterior, cabe lo que es la imposibilidad de pago. En todos estos casos se extingue la obligación. Si se fijan, todos los casos fueron con posterioridad. Ya les dije, no me voy a detener mucho porque esa es la tarea que ustedes van a realizar. Luego tenemos este otro que es la transacción. ¿Cuántos de ustedes han escuchado este término? Vamos a hacer una transacción. Dice que transacción es un contrato en virtud del cual las partes ponen término a un litigio pendiente o evitan uno eventual. Fíjense bien la característica de la transacción. Para que podamos hacer transacción, dice que debe de haber un litigio pendiente, es decir, un pleito, ¿verdad? Ya debe, algo judicial, ya tiene que estar pendiente, o se puede evitar uno que quizás ya vaya a empezar. Entonces, lo evitamos y hacemos una transacción. Es un medio de extinguir obligaciones litigiosas o dudosas. El artículo 2176 del Código Civil dispone que toda cuestión esté o no esté pendiente ante los tribunales puede terminarse por transacción. Fíjense bien en esto. Someter, dice, un conflicto que surge al conocimiento de los tribunales de justicia muchas veces puede representar gastos porque se tienen que pagar al abogado, ¿verdad?
Pérdida de tiempo, muchas veces nosotros laboramos y tenemos que pedir permiso para poder ir a una audiencia. Disgustos cuando, por ejemplo, no tenemos una sentencia a nuestro favor. Entonces, para evitarse todo esto, pues las partes pueden terminar, es la cuestión por medio de la transacción. Expresa Brenes Córdoba, en las desavenencias que suelen ocurrir en cuanto a los bienes y derechos sucede a veces que para evitarse las molestias y disgustos que las contiendas judiciales producen, resuelve las partes arreglar amistosamente sus diferencias mediante un convenio que, zanjando todas las dificultades, pongan término o evite litigio acerca de los puntos ajustados. Esto es lo que constituye una transacción, la forma más racional de dirimir las contiendas, puesto que así se evitan gastos, pérdidas de tiempo y enojosas querellas. Hay algo muy importante que dice que el buen abogado no es el que promueve los juicios, sino el que los evita. ¿Por qué? Porque precisamente le estamos ayudando al Poder Judicial a esos trámites engorrosos y bien no podemos terminar de una manera pacífica por medio de una transacción y nos evitamos todo ese desgaste, ¿verdad? Es una buena manera de solucionar de forma pacífica los problemas que pueden surgir entre las personas. Bien, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la transacción? Tenemos dos elementos muy importantes. La transacción puede referirse a un litigio pendiente o a un futuro, por lo que si ya fue decidido por sentencia será nula por carecer de objeto el contrato. Es importante de que al momento que nosotros realizamos la transacción todavía no haya sentencia. Es ilógico querer hacer una transacción cuando ya el judicial ya dictó una sentencia. Obviamente esa transacción será completamente nula. Y que las partes hagan concesiones mutuas, es decir, de que las ventajas de la transacción solamente va a ser para una de las partes. No, tienen que ser concesiones mutuas, o sea que las ventajas y desventajas sean tanto para el acreedor como para el deudor. Estos son los elementos constitutivos de una buena transacción. Bien, miremos aquí el carácter contractual de la transacción o en otras palabras, las características de una transacción. Es un contrato bilateral porque obviamente tienen que estar de acuerdo tanto el acreedor como el deudor. Es un contrato oneroso porque las dos partes se graban con prestaciones recíprocas. Es conmutativo, ¿por qué? Porque esto viene a sustituir penas o castigos impuestos por otros menos graves. Es un contrato consensual. Si la transacción de un pleito pendiente se hace ante el juez, entonces las partes la deben pedir y el juez por sentencia dará por terminado el juicio. Algo muy importante también, esos están dentro de lo que es las características de la transacción. Bien, ahora vamos a hablar sobre la nulidad y la rescisión. La nulidad, dice, es un vicio o defecto de fondo o de forma que deja sin valor o eficacia a un acto o a un contrato. Según una definición de la doctrina, en este caso, la nulidad es la sanción legal establecida para la omisión de los requisitos y formalidades que se prescriben para el valor de un acto según su especie o la calidad o estado de las partes. Por ejemplo, si yo hago un contrato, yo lo hago y lo hago con un niño de 15 años, un joven, ¿verdad? De 15 años. Obviamente eso va a ser nulo, chicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las partes no tiene la capacidad, en primer lugar, para contraer obligaciones y también, pues, porque la ley así lo establece, que no podemos comparecer ante notarios antes de los 18 años, o sea, la mayoría de edad. En cuanto a la nulidad, hay nulidad absoluta y hay nulidad relativa.
¿Cuál es esa nulidad absoluta? Estos dos términos ustedes ya lo conocen. Estamos hablando de nulidad absoluta cuando definitivamente no hay manera de cómo resarcir, ¿verdad? Esa nulidad. Y relativa es porque en ese momento es nulo, pero puede llegar a ser, en este caso, pues válido. Cuando hay nulidad absoluta, dice, cuando falta alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia. Perdón. Cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos o contratos. Por ejemplo, dice, se exige el instrumento público bajo pena de nulidad absoluta en la constitución del usufructo sobre bienes inmuebles, en las donaciones entre vivos de bienes inmuebles. Es decir, yo no puedo pretender ir al registro de la propiedad y decir, bueno, le acabo de donar mi propiedad a Jensi, por ejemplo, y vengo a que le inscriban la propiedad a Jensi, solo porque hice la donación así, a la locura, ¿verdad? Así, de forma verbal. Obviamente me van a decir, señor, el acto que usted cometió es un acto nulo porque las donaciones se tienen que hacer en escrituras públicas, tienen que seguir el procedimiento para la inscripción, ir a INETER, ir a la DGI, ir a la alcaldía y posteriormente cuando ya tenga toda la boleta de ley se tiene que presentar aquí para poder hacer efectiva la inscripción de la donación, ¿verdad? Entonces, a eso nos llamamos nulidad absoluta cuando usted comete algo y falta algún requisito o alguna formalidad que la ley exige para que ese acto tenga valor. En cambio, la nulidad relativa son cosas temporales, ¿verdad? Por ejemplo, dice, cuando alguna de las condiciones esenciales para su formación o para su existencia es imperfecta o irregular, por ejemplo, la violencia, el error y el dolo. Cuando falta alguno de los requisitos o formalidades que la ley exige, teniendo en mira el exclusivo y particular interés de las partes, y cuando se ejecutan o celebran por personas relativamente incapaces. ¿Cuál es una persona relativamente incapaz? Por ejemplo, la persona que a lo mejor tiene... que no estaba en estado, por ejemplo, que celebró un matrimonio en estado de ebriedad. Si una vez que le pase el estado de ebriedad, si él se quiere volver a casar, ya estando en este estado de lúcido, pues lo puede realizar, o sea, es algo relativo, ¿verdad? Entonces se llama relativo y absoluto. Y por último tenemos la prescripción negativa. Sé que la prescripción puede ser de dos clases. Tenemos la positiva y tenemos la negativa. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Dice que la prescripción positiva también se le puede denominar adquisitiva y negativa llamada también extintiva. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, en la prescripción positiva usted puede adquirir un derecho y en la prescripción negativa usted más bien puede perder, aquí en este caso pues un derecho. Dice, por medio de la prescripción positiva se adquiere el dominio y los otros derechos reales y por medio de la prescripción negativa se extingue un derecho. Sus elementos, tanto para la prescripción positiva como para la negativa, es el tiempo, el transcurso del tiempo y la inactividad del acreedor, es decir, que el acreedor se quede de brazos cruzados, que no haga nada para exigirle al deudor la deuda sin necesidad de actividad del deudor. Fijémonos bien en lo que nos dicen estos artículos. Por ejemplo, el artículo 902 de nuestro Código Civil dice que la prescripción negativa se pierde un derecho. Esa es una de las características de la prescripción negativa. Se pierde un derecho. El artículo 868 dice, la prescripción es un medio de adquirir un derecho, prescripción positiva.
o de libertarse de una carga u obligación por el lapso y bajo las condiciones determinadas por la ley. Prescripción negativa. La adquisición de cosas o derechos en virtud de la posesión se llama prescripción positiva, o sea, cuando adquirimos algo. En cambio, la exoneración de obligaciones por no exigirse su cumplimiento se llama prescripción negativa. O sea que si nosotros le debemos a alguien y ese alguien nunca nos cobra, nunca mueve un dedo para cobrarnos, ahí el tiempo va pasando. Y por dejar pasar el tiempo, por no hacer nada, por no hacer efectivo su derecho, se puede extinguir la obligación después de poderle cobrar. Entonces, del análisis de los artículos anteriores, podemos decir que el elemento común en ambas prescripciones, tanto en la positiva como en la negativa, es el tiempo. La posesión es el elemento fundamental de la prescripción positiva porque aquí vamos a adquirir algo. Y la falta de ejercicio del derecho es la base de la prescripción negativa. Si yo como acreedor nunca le cobro a mi deudor, estoy faltando a ese ejercicio. Y la falta del ejercicio de ese derecho es la base para que la prescripción negativa pueda funcionar. ¿Cuáles son los fundamentos de la prescripción negativa? Tenemos la presunción de abandono del derecho por parte del acreedor. ¿Qué puedo pensar yo si el acreedor nunca me cobra? O sea, que ya abandonó la obligación, que ya no quiere cobrarme, ¿verdad? Se estima que la prescripción negativa es una pena impuesta al acreedor negligente en el ejercicio de su derecho. O sea, como nunca me cobraste, entonces que opere la prescripción negativa. Es decir, después, cuando vos me querrás cobrar, ya no vas a tener el derecho para hacerlo. También se considera por algunos autores que existe una presunción legal al no ejercitarse la acción dentro del término legal de haberse satisfecho la obligación por pago, remisión u otro medio equivalente. O sea, como nunca cobraste, entonces yo voy a suponer, dice, la presunción legal de que te pagó por medio de una remisión o se pagó la obligación, o sea, lo dan por pagado. Y se piensa que la prescripción obedece al interés social de no dejar en forma incierta las relaciones jurídicas. O sea, este tipo de prescripción negativa, pues, da por sentado, ¿verdad?, que la persona pagó. De acuerdo con las diferentes disposiciones que regulan la prescripción negativa, podemos señalar estos requisitos. Que las acciones sean prescriptibles, que la prescripción no se haya interrumpido ni tampoco suspendido, que transcurra el tiempo señalado en la ley y que la prescripción sea alegada. O sea, que el deudor tiene que alegar la prescripción negativa. ¿Preguntas, chicos? No. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok. Entonces, ya saben de que tienen una tarea. La tarea tiene un valor de 10 puntos. Con eso terminamos los 25. Solamente quedan los 5 de asistencia y participación. Por favor, chicos, cumplan con la tarea. Y ya les mencioné a aquellos que no han llenado la encuesta, por favor, llenarla en el tiempo que tengan ahí. Eso no les va a quitar ni 5 minutos, chicos. Pueden llenarla rapidito y envían su captura a mí. Si no quieren mandarla al grupo, pues entonces mándenmela a mi personal, que yo lo envío al grupo después. La cosa es de que se note, ¿verdad?, de que todos estamos cumpliendo con las orientaciones y que puedan llenar y si usted está ausente, por favor. Entonces, si hay preguntas. No, profe, todo claro. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el próximo sábado, que ya sería la última sesión, la sesión número 11. ¿Por qué? Porque ya después solo quedamos con el examen final. Nos vemos el próximo sábado, chicos. Pasen un buen fin de semana. Profe, buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes. Profe, buenas tardes. Buenas tardes.